Bueno, gloria al nombre de Jesús. Un saludo para todos nuestros hermanos y amigos, todos quienes nos están escuchando en esta noche a través del internet. Estamos transmitiendo vía Facebook y estamos transmitiendo vía YouTube. Y qué bueno poderles saludar a todos ustedes, hermanos, amigos, quienes nos siguen. Recuerde que somos la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Estamos transmitiendo desde casa, sí, para poder cumplir con todos los requerimientos, pero a Dios gracias, hasta aquí Dios nos ha ayudado y qué bueno entender, Dios nos seguirá ayudando. Así que hermanos, qué bueno saludarles, contento de poder estar una vez más compartiendo con todos nuestros hermanos a través de este espacio. Bueno, gloria al nombre de Jesús. Recordarles a todos, hermanos, estamos transmitiendo los días martes y jueves, estamos transmitiendo a las 7 de la noche, el sábado también a las 7 de la noche, domingo a las 10:30 de la mañana y 7 de la noche. Recuerden que estamos transmitiendo por 3 canales, los días martes y sábado a las 7 de la noche estamos transmitiendo por Zoom, y a la vez estamos transmitiendo por este mismo medio el día domingo a las 7 de la noche. Y estamos transmitiendo vía YouTube y vía Facebook los días jueves y domingo a las 10:30 de la mañana. Bueno, en esta hora quiero invitarles para que leamos la palabra de Dios. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Segundo libro de Corintios, capítulo 5. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en un versículo y es el verso 10. Segundo libro de Corintios, capítulo 5. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el verso 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Gloria al nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga con su palabra en esta noche. Bueno, permítame decirle, en la vida y en el tiempo en que vivimos, en un tiempo de tantos afanes, de tantos ires y venires, que quizás hoy se han detenido por la experiencia, por el momento que estamos viviendo, por la pandemia que ha cambiado todo el rumbo de este mundo. Pero normalmente y en el itinerario normal de la vida, los seres humanos van y vienen, corren. Los seres humanos viven hoy un mundo donde todo es a la ligera, donde todo se quiere fácil, donde todo se quiere instantáneamente. Pero también hay una realidad, y es que los seres humanos han perdido de vista lo más importante, lo que es trascendental, lo que es prioritario. Y qué bueno entender que hay cosas que son prioritarias en la vida, y permítame decirle, una de esas elementos o cosas prioritarias en la vida, por encima de todo lo demás, lo dice la Escritura misma, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo que tiene que ver con Dios en la vida del ser humano debe de ocupar no un segundo, no un tercer, no un cuarto lugar. Por el contrario, estamos llamados a que nuestra relación con Dios, hermanos y amigos, pase de ese nivel tercero o cuarto donde se pueda tener y podamos subirlo al primer lugar. Gloria al nombre de Jesús. Y déjeme decirle por qué. Le quiero hablar en esta hora acerca de el tribunal de Cristo. Y permítame decirle, todo lo que los seres humanos hayamos hecho o hayamos realizado mientras estemos en este mundo, mientras estemos trasegando por este mundo, un día serán mostrados ante Dios. Y yo quiero decirle
todo lo que nosotros hayamos practicado, realizado. Y quiero decirle, aplica tanto para el cristiano como para el que está en el mundo y no camina con Dios. Lo que pasa es que tendremos juicios diferentes, pero es importante esto. Nuestra vida, estimado oyente, quiero que se la imagine. Cuando usted está viviendo y está haciendo y está yendo, está viniendo, está trabajando, le quiero decir, imagínese que hay una cámara que lo está filmando las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Le quiero decir, hay una cinta que está rodando. Hay una cinta como una cámara filmadora, como la que estamos, a través de la que estamos transmitiendo, la cual está quedando registrado en ella su vida, sus actos, sea el cristiano para ir a un juicio, o sea el hombre o la mujer que camina sin Cristo, también para ir un día a juicio. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia dice que todos los seres humanos comparecerán ante Dios. En día pasado les estaba hablando acerca de diferentes juicios que se han realizado a través de la historia de los seres humanos. Dios juzgó a Adán y Eva allá en el comienzo de la creación por su pecado. Dios juzgó al mundo en el tiempo de Noé. Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra. Dios juzgó a Egipto. Pero también la Biblia dice que Israel fue juzgado y fue llevado a Babilonia. También les decía que se acercan, o esperamos que se realizarán 4 juicios que están por venir y que han de llegar apenas el orden de los eventos y acontecimientos que está viviendo el mundo se vayan trascendiendo, desarrollando, se irán efectuando estos juicios. Uno de ellos, decíamos, es el juicio a Israel. Otro de ellos, decíamos, es el juicio a los gentiles. Otro de ellos, decíamos, es el juicio a los ángeles caídos. Otro de ellos, decíamos, es el juicio del gran trono blanco. Permítame decirle, todos estos juicios están basados sobre unas características. Una de ellas es que el juez de este juicio es incomparable, es invariable, es justo por excelencia. Su naturaleza es ser justo. Permítame decirle, en este juicio o en los juicios, este juez, su manera de juzgar es recta. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Pero déjeme también decirle, todo esto nos lleva entonces a entender que nada ni nadie estará por fuera del juicio de Dios. Absolutamente nada ni nadie. Todo lo que existe y los seres humanos que hayan vivido y en todas sus condiciones estarán un día delante de Dios. Pero hay un juicio que hace diferencia a los demás juicios. Así que la mayoría de juicios es para demostrarle al hombre, o para reprender o mostrar si hay salvación o si hay condenación. Y permítame decirle, otros juicios es para mirar la condición o para llamar al arrepentimiento, como en el caso de Israel. Y de esa manera se han desarrollado los juicios. Pero hay un juicio que es para la iglesia. Y si bien es cierto, hermanos y amigos que me escuchan, la iglesia ya no estaremos hablando de un juicio para salvación o condenación, porque la iglesia, mientras camine de la mano de Dios y mientras esté siguiendo los preceptos y los estatutos de Dios, la iglesia tiene su salvación. Pero permítame decirle, la iglesia sí irá a un juicio, pero llamado el juicio del tribunal de Cristo. Y déjeme decirle, cuando suene aquella trompeta donde Dios llame a su iglesia, arrebate su iglesia, la iglesia ascenderá al cielo con Cristo. La Biblia dice que nos encontraremos con Él en las nubes y ascenderemos para estar con Él en los cielos. Mientras la iglesia esté en el cielo, en la tierra está sucediendo la gran tribulación, el día de la ira del Señor, la manifestación del anticristo y todo lo que esto conlleva. Pero como hoy me voy a
referir al juicio del tribunal de Cristo, permítame decirle, mientras aquí el mundo esté viviendo su juicio, su situación por el pecado, su elección, su decisión, la iglesia estará de fiesta con Cristo. Pero la característica de esta fiesta es interesante, porque la iglesia se estará preparando para un evento muy importante, que es las bodas del Cordero. Pero antes de esas bodas estaremos con Cristo recibiendo el juicio del tribunal de Cristo. Y permítame decirle, hermano, tiene las características de un juicio, pero no es para castigar, pero sí es para premiar todas las cosas que nosotros hayamos hecho, todas nuestras obras, toda nuestra vivencia mientras estábamos en este mundo, mientras estábamos caminando en este mundo. Y esto vale la pena prestarle atención, hermanos, porque será un juicio con las mismas características de un juicio. Lo que pasa es que no van a haber condenados, pero lo que sí va a suceder en ese juicio es que van a haber unos que van a ser premiados, otros van a ser realmente reconocidos por todo lo que hayan hecho, pero también hay quienes escasamente habrán logrado llegar a su salvación. Eso quiere decir, hermano, que nuestra vida está contando, la cinta está rodando, todo lo que los seres humanos están haciendo y lo que la iglesia está haciendo, permítame decirle en esta hora, hermano, está quedando registrado en la cinta. Así que desde su motivación, si usted es de los que corre para las cosas de Dios, tiene motivación para las cosas de Dios, está dispuesto, se ha entregado su vida, ha pasado las pruebas, se ha mantenido su fidelidad, su obediencia, su caminar, ha estado estable. Le quiero decir, la cinta está corriendo y está registrando todo lo que nosotros, todas nuestras obras y nuestros hechos están quedando registrados. Así que la Biblia en Apocalipsis habla de los libros y un libro que fue abierto. Ese libro que habla Apocalipsis 20 es el libro que muestra donde los que caminan o caminaron con Dios, sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Pero también hay otros libros que se muestran en ese mismo capítulo y dice la Biblia, y los libros fueron abiertos. Esos libros es la cinta, permítamelo traérselo de esa manera en esta noche, donde está quedando registrado todo lo que hemos hecho. Y hermano que me escucha, ese juicio del tribunal de Cristo tendrá unas características iguales. El juez de él es justo, su justicia es precisa. Su invitación en este tiempo es hacer lo que debemos hacer por su obra, para que ese día que se han abierto esos libros o la cinta empiece a mostrar lo que grabó de su vida y de sus actos, pueda mostrar realmente todo lo que nosotros hemos hecho por la obra de Dios. Hay una característica o hay una manera de describirlo. En los juegos griegos en Atenas se usaba que ponían una plataforma en la arena para hacerse o pararse delante del juez de los juegos, pero no eran unos juegos para castigar o para decirle a tales personas ustedes perdieron. No, era un juego o era un tribunal o una plataforma donde se premiaba solo a los ganadores. Y yo quiero decirle, hermano, el juicio del tribunal de Cristo va a ser un juicio para premiar a todos los que hayan llegado al reino de los cielos, pero para medir las obras que ellos hayan hecho y dar recompensa de esas obras que cada cristiano haya hecho. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Así que no será un juicio para decir malo, negligente, no.
no será esa clase de juicio, pero sí habrán unas palabras diferentes, y es que traerán dignidad, autoridad, recompensa y honor. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios a cada cristiano, a partir de lo que haya sido su labor, su obra, su servicio en ese tribunal, le estará entregando galardones, galardones de honor, de autoridad, de dignidad, por todo lo que cada cristiano haya hecho. La Biblia dice en el pasaje que leíamos, porque es necesario que todos nosotros, escuche eso, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto tiene que invitarnos a todos nosotros, estimado hermano y amigo que me escucha, para que en este tiempo y en esta vida estemos muy concentrados en lo que estamos haciendo y de qué manera lo estamos haciendo, de qué manera servimos a Dios, de qué manera nos comprometemos con Él. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 14, versículos 9 y 10, está diciendo la palabra de Dios de la siguiente manera, versículos 9 y 10, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sabes algo? El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Roma, les está diciendo, ¿para qué juzgan a su hermano? ¿Por qué se dedican o pierden tiempo? ¿Y para qué buscan que un día la vara también sea puesta sobre ustedes? Si cada persona en todo lo que está haciendo en relación con Dios, y cada cristiano todo lo que está practicando en relación con Dios, un día será premiado o no recibirá premio. Eso quiere decir, hermanos, que no perdamos tiempo nosotros señalando o juzgando o calificando a otras personas. Qué bueno dejárselo a Dios y qué bueno dejarle al Señor que ese día ante el tribunal de Cristo Él sea el que juzgue, porque todos compareceremos a Él. Gloria al nombre de Jesús. Y todos compareceremos ante Él. Déjeme decirle, este tribunal de Cristo tiene un lugar donde se va a realizar, y ese evento será en el reino de los cielos. Pues la iglesia ya no estará en el mundo, ya estará con Cristo preparándose para la gran fiesta de la boda del Cordero. Así que lo que la iglesia estará haciendo sencillamente es prepararse para un gran evento, pero antes de ese gran evento les serán entregados sus premios, sus galardones, su recompensa. Pero el lugar de este evento es en el reino de los cielos. Pues es precisamente el lugar donde la Escritura dice que nuestra ciudadanía no es de aquí, sino que pertenece al reino de los cielos. Jesús mismo dijo, yo me voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 nos está afirmando lo que el Señor está diciendo y lo que va a suceder realmente en este juicio del tribunal de Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, escuche esto, hermano, y así estaremos siempre con el Señor. Así que el lugar de este tribunal de Cristo es en el reino de los cielos con Él. Y permítame decirle, es que las recompensas para nosotros los hijos de Dios tienen que ver con después de nuestra resurrección. Pero déjeme decirle otra característica de este evento llamado el tribunal de Cristo. La segunda característica es que el juez de este tribunal es el Señor Jesucristo. Y qué bueno, hermanos,
poder entender que el que va a estar en ese juicio es el mismo que un día estuvo con nosotros, el mismo que vino a entregar su vida, el mismo que murió en la cruz del Calvario, el mismo que resucitó, pero el mismo que dijo: yo me voy, pero volveré. El mismo que dijo: no los dejaré huérfanos. Él es el juez de ese tribunal. Pero qué bueno entender algo, hermano. El Señor conoce nuestro corazón, nuestra vida, nuestros actos, nuestros hechos, nuestras intenciones, y hay que ir entendiendo la importancia de ese tribunal, pero aún más, cómo estamos viviendo aquí para que un día podamos recibir ese galardón en el tribunal de Cristo. Déjeme decirle, hermano, ¿quiénes son los participantes de este juicio? Este juicio del tribunal de Cristo no es para el hombre que camina sin Cristo, pues ellos se habrán quedado en este mundo esperando otro juicio que vendrá posteriormente para ellos, llamado el juicio del gran trono blanco. Ese juicio es otra clase de juicio donde la Biblia dice que estaban los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y el mar devolvió sus muertos, la tierra devolvió sus muertos, y la Biblia dice que después de ese juicio la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Pero hermano, de este juicio del que estamos hablando, de este tribunal de Cristo del que estamos hablando, es solamente para aquellos que son llamados hijos de Dios. Es para aquellos que en su vida aceptaron a Cristo, caminaron con Cristo, vivieron con Cristo. Para ellos es este juicio. Gloria al nombre de Jesús. No olvide que solo los creyentes son los que tienen una morada en el reino de los cielos. No todos los que caminan en el mundo, sino aquellos que han creído en Dios, que han seguido a Dios y que han guardado las palabras que Dios ha enseñado. Así que solo el creyente podrá experimentar este juicio en el cielo. Solo el creyente podrá experimentar que lo mortal ha sido absorbido por lo inmortal, por la vida. Solo el creyente podrá experimentar la obra de Dios, quien nos ha dado las arras de su espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Déjeme decirle un tercer aspecto, la base de este examen, hermano, o la base de este juicio. Como ya lo dijimos, no va a ser para castigar, pero sí va a ser para entregar recompensas, para galardonar a cada uno según haya sido su obra. De otra manera, déjeme decírselo de esta manera, será la manera en ese tribunal en la que Jesucristo retribuirá a cada persona lo que haya hecho mientras vivió esta vida de caminar en este mundo, en el evangelio, la manera en que enfrentó las tentaciones, las pruebas, la manera en que sirvió, la manera en que se comprometió, la manera en que sirvió en todas las cosas de Dios, el precio que pagó, la disposición que tuvo, la entrega que tuvo, el compromiso, el sacrificio. Hermano, déjeme decirle, y qué bueno que usted me pueda entender en esta hora, absolutamente nada de lo que usted y yo hayamos hecho por Dios se quedará sin recompensa. Absolutamente nada de lo que usted haya hecho por la obra de Dios se quedará sin recompensa. Absolutamente nada de lo que usted haya hecho en favor de su prójimo, de su hermano, se quedará sin recompensa. Todo lo que nosotros hayamos hecho tendrá recompensa delante de Dios. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. El pasaje que leemos en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10, está diciéndonos que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso quiere decir, hermanos,
Cuando este pasaje está diciendo que compareceremos ante el tribunal de Cristo, lo que está diciendo es que todas nuestras obras serán puestas de manifiesto ante Dios. Y yo quiero que usted pueda comprender algo. Cuando se habla de poner de manifiesto ante Dios, eso quiere decir en su idioma original que todos nuestros pensamientos, obras, actitudes, intenciones estarán reveladas ante Dios ese día. Otra vez volvamos, la cinta de video mostrará, hermano, no solo la obra, sino la intención. No solo la intención, sino la actitud. No solo la intención y la actitud, sino el pensamiento con que se hizo. Y no solo eso, sino cuál era el interés nuestro al estar haciendo esa obra. Así que es necesario que usted y yo podamos entender, hermano, que seremos juzgados ante Dios para recibir recompensa. Pero qué bueno que lo que estemos haciendo aquí y lo que usted y yo estemos realizando, qué bueno que lo estemos realizando no para los hombres. Qué bueno, hermano, que me escucha, hermana, amigo que me escucha. Qué bueno que usted entienda. No lo haga por los hombres, no lo hagamos por impresionar a los hombres, no lo haga por impactar a los hombres. Hágalo para Dios. Viva para Dios, viva delante de Dios. Hermano, lo que usted y yo hagamos, lo que practiquemos, lo que vivamos, lo que sirvamos, preocupémonos por hacerlo de la manera que debe ser hecho delante de Dios. No por impresionar, ni impactar, ni llamar la atención de los hombres. Gloria al nombre de Jesús. Pues seremos juzgados, y yo quiero que entienda algo. En ese juicio seremos juzgados de manera individual. Así que no es un juicio para ser juzgados de manera colectiva o de ser juzgados como iglesia en general o como grupo en general o como ministerio o como comité. No, hermano, vamos a ser cada uno delante del juez justo y recto, del que es perfecto, del que no cambia. Delante de él seremos juzgados. Pero déjeme decirle algo. ¿Cómo se definen esas recompensas? Y es un cuarto punto que vale la pena analizar. ¿Cómo se definen esas recompensas? Cuando nosotros miramos el primer libro de Corintios, el capítulo 3, los versículos 9 hacia adelante hasta el verso 15, vamos a encontrar que la palabra de Dios nos está hablando de unos materiales. Y en esos materiales también nos está hablando de una obra que cada persona ha realizado. Dice el verso 9, porque nosotros somos, escúchelo bien, colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Eso somos nosotros. Y qué bueno que usted que me escucha en esta hora pueda entender, somos colaboradores de Dios. Verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Estimado hermano, no podemos poner otra clase de fundamento, ni otra clase de piedra, ni otra clase de concepto. El fundamento es Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Y sobre ese fundamento, qué bueno que usted lo escuche, y sobre ese fundamento dice la palabra de Dios que tenemos que edificar. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno, escuche esto, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y el verso 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien
el mismo será salvo, así como por fuego. Permítame decirle algo en esta hora. Lo que nos está diciendo este pasaje es que la recompensa se define en dos clases de grupos de materiales, y ambos serán pasados por el fuego. Y lo que están representando esos materiales es la clase de obra que nosotros hicimos. Los dos materiales son oro, o los dos grupos. El primer grupo es oro, plata y piedras preciosas. De ellos se manifiesta o se dice que tienen la capacidad de resistir la prueba del fuego. Así que la obra de cada uno de nosotros pasará por la prueba del fuego, y el fuego determinará si la obra permanece o sigue. Pero déjeme decirle, ese grupo, al pasar la prueba delante de Dios, y el versículo dice, porque el día lo declarará. Así que estará nuestra obra delante de Dios, y todo lo que hayamos hecho será manifestado delante de Él. Y el día Dios mismo mostrará cómo fue nuestra obra. Hermano, esto debe invitarnos a nosotros a evaluar cómo estamos haciendo, qué hacemos para Dios, cómo nos entregamos, de qué manera, qué tiempo sacamos para Él. Y yo quiero decirle, tenga cuidado, porque quizás ahora no hay un templo donde nos estemos reuniendo. Tenga cuidado porque quizás no le estamos viendo orar ahora. Tenga cuidado porque quizás usted puede estar en este momento no dispuesto para el culto, ocupado en otras cosas. Quizás puede usted decir, el pastor no me está viendo. No tengo problema, el pastor no se da cuenta, él no me ve, yo tengo otro programa, estaré haciendo otra actividad. O puede ser que alguien en esta hora diga, voy a verme una película primero y el culto lo veo luego. Pues va a quedar en las redes. Qué bueno que usted entienda algo, hermano. El día declarará cómo fue la obra de cada uno de nosotros. El día mostrará con qué actitud se hizo esa obra, qué valor se le dio a las cosas de Dios, qué importancia tenía para usted el culto, el cantar, de qué manera lo hizo, con qué actitud lo hizo, con qué entrega lo hizo, con qué disposición lo hizo, con qué preparación lo hizo. Hermano, la cinta está rodando. Déjeme decirle, de este culto tenemos cerca de 53 minutos. Dios sabe a qué horas usted empezó el culto, a qué horas termina su culto. Dios sabe qué actitud teníamos antes del culto. Dios sabe la reverencia. El día probará un día todas nuestras obras. Y déjeme decirle, y la obra que permanezca, que pase la prueba del fuego, quedará catalogada entre oro, plata o piedras preciosas. Pero hay otro grupo de materiales que se cataloga, y es la madera, el heno y la hojarasca. Tres materiales que al enfrentar la prueba del fuego de seguro no la pasarán. Déjeme decirle, hermanos, hay cosas en su vida y en mi vida, hay obras, hay comportamientos, hay actitudes, hay servicio, hay forma de vivir, hay cosas que hacemos que no van a pasar esa prueba ante Dios. Y yo quiero con esto despertarle y llamar su atención y preguntarle realmente de qué manera estamos obrando. Si un día nos seremos o tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, si un día estaremos ante Dios, si un día nuestras obras serán juzgadas delante de Él, escúcheme, si Él lo sabe todo, si ni siquiera las intenciones de nuestro corazón pasan por alto a los ojos de Dios, la cinta está corriendo. Hermano, nuestras obras, nuestros pensamientos, todo está quedando mostrado en esa cinta, guardado en esa cinta. Yo quisiera preguntarle en esta hora, ¿de qué manera estamos procediendo? ¿De qué manera, hermano que me escucha y amigo, estamos viviendo?
¿De qué manera usted está sirviendo, trabajando? ¿De qué manera usted se está comportando en este tiempo donde quizás no hay un templo, no hay hermanos que lo supervisen y nada de eso? Hermano, qué bueno nosotros preguntarnos qué lugar y qué importancia y qué puesto le estoy dando yo a las cosas de Dios. Las obras catalogadas como oro, plata o piedras preciosas pasarán la prueba del fuego, y su galardón será grande. Su recompensa será grande. Pero hermano, las obras catalogadas como madera, heno u hojarasca, que no hayan pasado el examen de Dios, que no hayan pasado el propósito y la voluntad de Dios, esas obras serán quemadas. Por lo tanto, no habrá recompensa para ese servicio. Y yo quiero decirle, nada más triste, aunque estemos en el cielo ya, pero nada más triste que uno ir a un lugar y quizás estar esperando un premio, quizás estar esperando la felicitación, la recompensa, el buen siervo y fiel, quizás estar esperando ese galardón, estar esperando esa vestimenta especial, porque la Biblia dice en Apocalipsis: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Hermano, muchos estarán esperando en ese día recibir una recompensa, un galardón. Pero déjeme decirle, antes tendrá que ser pasado por la prueba del fuego, y depende cómo hayamos servido, trabajado, entregado nuestra vida a Dios, recibiremos recompensa ese día. Por eso hoy preocúpate por servir a Dios, por entregar tu vida por Dios, por hacer lo que hagas para Dios, por vivir una vida fiel a Dios, porque hermano, esas serán las obras, y será el vestido de lino fino, y serán las acciones que llevaremos el día de las bodas del Cordero. Y recuerde que una novia impacta el día de su boda por la manera en que esté vestida, la manera en que ella tenga todo su traje llama la atención en la fiesta. Pues lo que va a llamar la atención ese día que estemos en las bodas del Cordero, delante de nuestro Señor, delante de nuestro Salvador, será, escúcheme bien, lo que hayamos recibido en el tribunal de Cristo. Y recuerde que allí recibiremos la recompensa de nuestras obras. Gloria al nombre de Jesús. Le quiero preguntar, ¿cómo están tus obras? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo estás entregándote por Dios y para Dios y por su obra? Cada evento y todo lo que haces, ¿de qué manera lo estamos haciendo? Recuerda que palabras, pensamientos e intenciones están siendo medidos delante de Dios. Yo quiero invitarle, guardémonos de la apariencia y hagamos todo para Dios. Déjeme decirle, Jesús nos advirtió de que nos guardásemos de la apariencia, de que nos guardásemos de ser vistos de los hombres. Eso hacen, y Jesús dijo, eso hacen los fariseos. Ellos aman de ser vistos por los hombres. Ellos aman de ser admirados por los hombres. Pero hermano, qué bueno que usted y yo nos guardemos de eso y nos preocupemos de ser vistos por Dios, el que conoce las intenciones más profundas de la mente y del corazón. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia dice en el libro de Hebreos, el capítulo 4, porque todos daremos cuenta a Dios. Y qué bueno entender eso en esta hora. Ya para terminar, qué bueno que usted y yo podamos entender todo, absolutamente todo, está desnudo delante de Dios. Todo, absolutamente todo, está al descubierto delante de Dios. El verso 13 del capítulo 4 de Hebreos dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Wow, no hay nada
que no esté desnudo ante la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estimado hermano, qué bueno estar en ese día delante de Dios. Y qué bueno ese día recibir la recompensa de todas nuestras obras delante de Dios. Y qué bueno ese día poder decir, escuchar de la boca de Dios palabras como: tu obra permaneció, tu obra pasó la prueba, tu servicio fue fiel, tu entrega fue admirable, tu vocación fue por mí. Nunca quisiste impresionar a los hombres. Ese no era tu propósito ni tu anhelo. No fue lo que buscaste. Yo quiero en esta hora invitarle para que hagamos una oración a Dios, y que en esta oración como iglesia le digamos a Dios: Señor, ayúdame una vez más a recordar que mi servicio, que mi entrega, que mi obra, que mi sacrificio sea para ti, y que sea acepto ante ti, y que lo que yo haga, Señor, durante todo este tiempo sea para gloria de tu nombre. Aunque no me vean los hombres, aunque no estemos en el templo reuniéndonos en este tiempo, aunque Dios no estemos delante de quienes nos dirigen, aunque no estemos ante alguien que pueda calificar nuestro servicio, pero Dios, que este servicio calificado ante ti pueda ser visto como un servicio para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial, por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todos aquellos que la están escuchando. Gracias, Señor, por todos los que nos siguen a través de las redes, Dios. Ayúdanos, Padre bendito, a entender que servimos a ti, trabajamos para ti, honramos tu obra, Señor, y que todo lo que hacemos queremos hacerlo, Señor, no para los hombres, no para impresionar a los hombres, no para cautivar a los hombres, sino que toda la gloria sea para ti, Señor. Oh Dios, por el contrario, ayúdanos, Señor, a entender que tú lo estás viendo todo, que tú conoces la intención, los pensamientos, las obras y las actitudes, y que en esta hora, Señor, todo lo que hagamos, oh Dios, sea para ti y solo para ti. Todo lo que sirvamos lo hagamos para ti. Que a ti te corramos, te honremos, te alabemos y podamos servirte con el alma, con el corazón y con la vida. Gloria al nombre de Jesús. Su amor me alcanzó en la cruz, por mí murió, mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Sigue siendo siempre fiel, mi refugio, mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Sin principio y sin final, esperanza sin igual. El perdón
Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Su amor nos alcanzó, su presencia nos alcanzó. Queremos darle las gracias a todos nuestros amables visitantes, los hermanos, amigos que están ahí en esta transmisión. Gracias por habernos acompañado en este servicio. Les invitamos para que nos sigan acompañando. El domingo estaremos en este mismo medio por YouTube, por Facebook, así que la invitación está abierta para que sigamos exaltando al Señor. Que el Señor Jesús les bendiga. Si usted quiere continuar ahí adorando y exaltando al Señor, vamos a estar aquí cantando una vez más al Señor, diciéndole que Él es bueno y que Él es maravilloso. Y de esta manera quedamos despedidos. Que Dios les bendiga a todos grandemente. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo
un toque más de ti. Anhelo un toque del maestro. Su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Anhelo un toque del maestro. Su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Rendirme en tus brazos, oh Jesús, decirte que te amo, te amo. Tú iluminas mis sendas con tu luz, me llevas de la mano, Mi alma busca que toques mi interior.